Buenas tardes. Este es nuestro videíto para explicar la teoría, los conceptos de funciones integradas. Entonces, tenemos los siguientes conceptos. Primero, que es una función que se lo define a partir de una función que ya fue derivada. A ver, me explico. El proceso es derivar y luego integrar para volver a la misma función. ¿Ya? Entonces de eso se trata, de primero derivar, luego integrar, primero derivar y luego integrar, y así el ciclo se va a mantener indefinido. El segundo concepto es una función que se la define o interpreta como una antiderivada de una función. O bien, estamos diciéndolo con otras palabras, es una antiderivada, lo contrario, no inverso. Es una función que se le aplica para la determinación de áreas entre una curva y el eje X. Teorema fundamental del cálculo. Eso corresponde a la segunda parte del tema. Objetivo. En este capítulo mediante técnicas y el empleo de fórmulas adecuadas, el estudiante aprenda a integrar funciones de primer nivel, estoy aclarando, de primer nivel, para hacer aplicaciones a las ciencias económicas, también aplicaciones básicas. Integrar una función es un proceso para llegar a una función original que previamente ya fue derivada. Este concepto lo estoy reiterando. Después tenemos que tener las integrales que vamos a ver nosotros son las indefinidas y las definidas. Comenzamos a hablar de las integrales indefinidas. Reciben este nombre porque son genéricas en el plano, es decir, que dependen de una constante de integración que además depende de un punto arbitrario donde se la quiera definir la función. ¿Ya? O sea, no está especificada en qué lugarcito del plano está ubicada esa función que nosotros hemos integrado. Aguanten un ratito que les explico. Definición. Dada una función y' igual a f' de x, entonces se la define como, miren, aquí está. Quiero ser cuidadoso en esto. Que la nueva función, este símbolo se llama integración, de integral, suma. Y aquí está la derivada, vean ustedes. Esta derivada que una vez que la integremos va a ser una nueva función. Y siempre esto se llama diferencial x, se relaciona con respecto a x, que cuando derivábamos, ¿se acuerdan? Derivada de y con respecto a x. Ahora vamos a decir la integral de esta función con respecto a x también. Igual a la función original, pero que depende de una constante, es lo que se reitera en este caso, ¿ya? Constante de integración. Aquí yo les pongo un cuadrito, propiedades de las derivadas y propiedades de las integrales. La derivada de una constante por una función es el producto de la constante por la derivada de la función. Estos hemos visto en cálculo 1, hemos repasado en cálculo 2, vean ustedes. En integrales exactamente lo mismo. Si integramos una constante por una función, la constante la sacamos afuera y solamente se integra la parte correspondiente a la función. ¿Ok? Porque la constante no se integra ni se deriva, lo saben ustedes. La segunda propiedad fundamental es que si tienen dos funciones, si derivamos es cuestión de derivar una, luego independientemente la otra. En integrales, si tenemos que integrar dos integrales, pues se integra independientemente una y luego la otra. Como que aquí diría, si integramos un binomio o trinomio, pues integramos cada término independientemente. De eso se trata. Ejemplos intuitivos del proceso de integración. Esto me gustaría que lo escuchen muy bien. Consideración inicial de partida. Que tenemos que y es una función, esta y es una función, y' es la derivada y y le vamos a llamar función integrada mientras tanto, para que hagamos las diferencias, ¿ya? Entonces ustedes muy bien saben que si tienen y igual a x, su derivada es 1. Entonces la pregunta que sale al tiro y dice uno, ¿y cuál será la integrada? Otra vez pues va a ser la c, la x, quiero decir, su derivada, ¿no? ¿Se acuerdan? La función original.
Con rojito lo he puesto esto. Si y es igual a x cuadrado, entonces su derivada es 2x, todo el mundo lo sabe. Por lo tanto, su integral va a ser otra vez la función x cuadrado. Por eso es intuitivo, este ejemplito es intuitivo. Si y fuera igual a 1 sobre x, también lo sabemos, su derivada es menos 1 sobre x cuadrado. Por lo tanto, la función otra vez sería 1 sobre x. Si x es igual al logaritmo de x, entonces y' es igual a 1 sobre x. Por lo tanto, su integral, volvemos a la misma función. Aquí está el detalle entre el ejemplo 2 y el ejemplo 5. Si yo anoto y igual a x cuadrado exactamente y le pongo una constante, pues cuando lo deriven va a ser 2x igual que la de arriba, ¿se dan cuenta? En el proceso de derivación y el proceso de integración. Cuando lo integran, no me podrían decir que es y igual a x cuadrado más 2. No pueden, porque podía ser un 5, podía ser un 20, podía ser un menos 8, cualquier número. Ya no se puede adivinar aquí. Esta es la ubicación pues, de la gráfica original, de la función original. Entonces nosotros tenemos que anotarle x cuadrado más c. Esa es nuestra famosa constante de integración que tienen que llevárselo por todo el capítulo. Esta es una reiteración, no pasa nada. Como ha podido observar, el hecho de derivar e integrar es cíclico, es decir, que se deriva, luego se integra para resolver la función primitiva. Sin embargo, los ejercicios del 1 al 5 se diferencian porque tiene una constante que desaparece al derivar y al integrar siempre se le debe adicionar un valor c, llamado constante de integración, justamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos las propiedades de las integrales, lo que yo les decía, cuando se integra una constante por una función, la constante se saca afuera y se integra la función. Si tenemos una función sobre una constante, también se la saca la constante afuera y se integra la función. Y este es, si tenemos dos o más funciones que integrar, se integra independientemente cada una de ellas. Las fórmulas básicas de integración. Aquí en esto quiero resaltar algo. Todas estas se justifican por el hecho de que hemos tenido que irnos a las derivadas, a las propiedades de las derivadas, como cuando yo le decía, si integramos 1, va a ser igual a x. Si integramos x, va a ser igual a x cuadrado. Todas ahora ya sin miedo le pongo x más c. Si integramos x cuadrado va a ser 1/3 de x al cubo más c. Si integramos 1 sobre x cuadrado va a ser 1 sobre x. Si integramos 1 sobre x, que ya lo hemos visto intuitivamente, va a ser el logaritmo de x. Y si integramos e a la x, sería la misma función más c. Recuerden. Si nosotros derivamos esta parte integrada, volvemos a la integral. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias.